bueno, tienen una cosmovisión que al hablar justamente de ser dueño de algo, ellos no están hablando con una cuestión de dominio, de extracción y de poder. Al hablar de ellos justamente como dueños de la tierra, es una relación de vida, es una relación de nutrición, ¿entienden? Es una relación de respeto, es una relación de una economía que ahora mismo muchos inclusive están buscando, una economía circular, una economía que no consume, sino una economía que alimenta. ¿Sí? Entonces eso me sorprendió muchísimo, ¿verdad? Para hacer un diálogo también entre nosotros. Dios me tuvo mucha paciencia también a la hora de publicar este libro, porque este libro en lo personal está saliendo en épocas un poco difíciles también para mí, ¿verdad? Yo también soy una persona que está en la búsqueda de trabajo como todos ustedes, ¿sí? Y cuando escuché justamente la exposición anterior respecto del vínculo que ellos tienen con la tierra, ¿verdad? Una tremenda sensación de pérdida. Ustedes saben que nuestro país históricamente, si bien es cierto, nosotros fuimos colonia española, ¿verdad? No tuvimos, y quien ya va a algunas partes de Bolivia empieza a quedarse así pasmado por la presencia virreinal, ¿sí? Que es algo que nuestro país por lo menos sacó un poquitito, ¿verdad? De eso. ¿Y qué sucede? Ahí justamente la cultura guaraní tuvo la oportunidad de forjar nuestra nación. Y esa cultura nos permitió sobrevivir durante 500 años. Y no fue una sobrevivencia, vamos a decir, desesperada. Fue una sobrevivencia justamente autosustentable. Se nos impuso el discurso de la grandeza, porque la grandeza, a partir de la grandeza es mucho más fácil dominar que de esa autosustentabilidad que tenían los guaraníes. Y eso es muy importante rescatar. Hay una salida dentro de la cultura guaraní que no está en la grandeza, sino que está en ese increíble espíritu de independencia que les da la forma en la cual ellos interpretan, la cosmovisión que ellos tienen. Y bueno, yo me quedé impresionada por eso, don Cayetano, realmente. No, quiero nomás agregar algo que Manuel Silvero puso en la introducción, en las consideraciones del libro. Dice, el libro Servidumbre y Reedificación en la Historia Reciente del Paraguay es un alegato a favor de la esperanza. Subrayo la esperanza. De ninguna manera se queda en los andariveles del pesimismo o la frustración. El texto tiene características de mucha importancia. Por un lado analiza cada idea que forma su urdimbre conceptual y por otro lado es abundante en referencias y demás fuentes de carácter histórico, filosófico, psicoanalítico, jurídico, entre otros. Al ser así, este trabajo identifica, ordena, revisa y problematiza el tema estudiado, que a su vez se abre al análisis de otros temas colindantes y o colaterales. Entonces, yo creo que coincido con el profesor, que es un libro que abre o está a favor de la esperanza. Yo creo que por ahí hay que encarar la lectura de este libro. Sí, bien, para quienes no me conocen, ¿verdad? Yo soy abogada, pero hice una maestría justamente en filosofía política contemporánea, que les digo un pequeño dato porque es muy importante también. Esta maestría se está abriendo, ¿sí? Están las inscripciones abiertas. Es una maestría que aporta mucho al civismo y aporta mucho al análisis de la política, pero desde las ideas. Están abiertas, la Universidad Nacional volví a apostar a esto y me pone muy contenta porque necesitamos otro enfoque de la política, ¿sí? Y bueno, entonces este fue mi trabajo de tesis, ¿sí? El doctor José Manuel Silvero formó parte, acá también el doctor Jorge Benítez de la mesa examinadora y también la doctora Pilar de los Ríos. Mi tutora fue justamente la doctora Mara Baqueta Bovino, una tutora de lujo, ¿verdad? A quien yo le tengo, miren, de no ser por ella no iba a salir esta articulación. No iba a salir esta articulación entre lo que es justamente
pero también un escenario que se da acá, ¿sí? Porque hay un marco teórico que uno puede interpretar como historia, pero en Paraguay, más que en ninguna nación, pienso yo, nos damos cuenta que la historia no es algo pétreo, no es algo estático, no es algo que murió. Nosotros somos un devenir histórico muy importante, y más que uno en la pandemia. Habrá extrañado a su abuelo, a su bisabuelo. ¿Por qué? Porque justamente ellos ya pasaron por la gripe española, pasaron por exilios y tuvieron experiencias de vida que le dieron una fortaleza que nosotros no tenemos. Este libro también se hace en el marco justamente de una cuestión de pandemia. Esto se escribió antes de la pandemia. Yo defendí en la pandemia y fue increíble la vigencia que tiene. Esto se escribió sin tener en cuenta que iba a suceder una pandemia. Pero ¿qué sucedió con la pandemia y qué sucede con este libro? La pandemia se nos vino encima, algo que nosotros pensábamos. Yo pensaba de forma muy egoísta que quizás no me toque, ¿verdad? Que pensé que iba a pasar en el año 2010, 2100 más o menos. Para ese año yo ya creo que, bueno, ya vamos a estar. no sé quién va a estar en el 2100, ¿verdad? Pero es también una cosa que quería decir, esa precarización que se vino de golpe. Se vino de golpe y hay garantías, cuestiones en nuestra vida que las teníamos por dadas, que desaparecieron por completo. Ese vacío que ustedes ven en la calle Palma ahora mismo, créanlo o no, que tiene que ver con una situación que se está incubando. El tema y un tema que es pendiente, pero yo dejo a otras personas que están trabajando en eso y que van a escribir mejor. Ya es la irrupción de la tecnología que está llevando una cantidad de empleos impresionante. Impresionante. Ese vacío que hay en nuestras calles no es una cuestión meramente circunstancial, pero la pandemia trajo un adelanto tecnológico, entre paréntesis, de casi 70 años lo trajo ahora. Estamos ante la desaparición de algo que se denominaba políticamente de forma genérica el estado de bienestar. El estado de bienestar que permitía que después de 40 años de trabajo sacrificado puedas descansar. Se acabó. Yo tengo 43 años y haga lo que haga, ya no hay posibilidades de jubilarme como, bueno, lo hizo mi mamá, ¿verdad? De poder descansar como lo hizo también mi papá. Entre mi hermano y yo, por ejemplo, nos estábamos preguntando que hagamos lo que hagamos, y por eso yo coincido también acá con el profesor. Por favor, no tomen esto como pesimismo y como queja, pero tomen esto como alerta, porque estas son cuestiones que vamos a solucionarlas comunitariamente. Las tenemos que solucionar entre todos, buscar una forma alternativa del buen vivir, de vivir sin esa desesperación de la sobrevivencia que ahora se vino con todo. Hagamos lo que hagamos, estudiemos lo que estudiemos, ahorremos lo que ahorremos. No hay un futuro previsionalmente estable, ¿sí? Está la irrupción de la flexibilización laboral, ¿sí? ¿Qué es eso y qué significa? Significa que siendo una recepcionista con 2 hijitos, ¿sí?, te van a pedir que pagues IVA, que firmes un contrato de prestación de servicio, que te puedan echar, que vos no puedas tomar todas tus garantías laborales, bonificaciones, la salud, la jubilación, están desapareciendo aceleradamente. A mí me dio, yo por eso les digo, quiero enganchar con la exposición anterior, porque realmente lo que sucedió con nuestros ancestros está sucediendo ahora mismo con nosotros. Está sucediendo ahora mismo con nosotros porque vino un nuevo mundo que tampoco vino de golpe que no podemos manejar. Estamos empezando a sufrir esa misma marginación, y por eso que es arquetípico el caso de los hermanos indígenas, y también es arquetípico el caso de, también hay gente que les comento, busquen, porque hay muchas investigaciones sobre Rafael Barrett, que Barrett es totalmente, pero lo hubiese tocado mejor, ¿sí? Hay otro modelo, vamos a decir, otro arquetipo, otro modelo de trabajador también, que está de vuelta, que es el mensú.
en su moderno somos nosotros ahora. Se nos paga arbitrariamente, estamos con que nos van a echar, nos van a echar, nos van a echar, nos van a echar. ¿Qué vamos a hacer? Porque lo laboral está en retroceso. Estamos viendo por medios de comunicación quienes están en Twitter, por ejemplo, sabemos que hay un grupo empresarial muy grande, ¿verdad? Y estamos viendo varios comunicadores haciendo cosas ya impensables, porque se está aplicando un terror laboral ahí. Y estas personas, en vez de sindicalizarse, porque yo sé que la palabra sindicalización suena hasta grosera ahora de tanto que se bastardeó, pero no se bastardeó la institución, son las personas quienes justamente acuden a fricción, y ahí viene justamente la instrumentalidad del derecho, el derecho completamente divorciado de la justicia, y hace que el sindicalismo ahora sea visto como algo mafioso. No se le ocurre a la gente sindicalizarse, Cayetano. No se les ocurre. No se les ocurre. Por eso tu concepto de servidumbre es lo que querría que Sí, justamente en ese sentido y dándoles ese contexto les quiero explicar. Ahí hay un escenario de servidumbre total. ¿Por qué? Porque se acude a nuestros instintos ya más básicos, que un señor como Baruch de Spinoza le va a llamar afectos tristes. Se acude a nuestro estómago para someternos a condiciones humillantes. ¿Por qué? Porque justamente estamos con ese martillo de que vas a estar acá para siempre. No te queda otra cosa fuera de esto. ¿Entiendes? Y acá está el señor Baruch de Spinoza. Baruch de Spinoza, una persona a quien lo descubrí en el contexto de este texto. Yo antes conocía a Baruch de Spinoza la parte más científica, que me encanta su modelo cosmogónico también, que se basan en él. Pero me impresionó mucho cuando dijo justamente que a esta cuestión que les digo de vuelta, que hace que nos sometamos a cuestiones tan humillantes, le llama el conatus, le llama deseo justamente, ¿verdad? Se habla mucho del deseo, no como, yo a veces recuerdo la palabra el deseo, como las novelitas picantes así de las tías setentosas, el deseo, ¿verdad? Bueno, el deseo en el contexto filosófico es la voluntad, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos demostrar acá? ¿Y por qué digo nosotros? Porque si bien es cierto, este es mi trabajo de tesis, yo tuve la ayuda, yo no puedo mensurar la ayuda de Mara, ¿verdad? La ayuda que también me dio Ramón Cormalán, con quien me reuní una sola vez, pero él me dio un texto y me dio textos y me dio unas directrices así con las cuales yo acá terminé. Con el profesor Jorge Benítez, con Silvero. Este es un trabajo que detrás de todo hay gente que me apoyó, ¿verdad? Miren, cuando hablamos de servidumbre también y hacemos un hilo histórico acá, ¿sí? Que va desde la esclavitud antigua hasta el trabajador de nuestros días. Yo me quedé impresionada, gente. ¿Saben por qué? Porque por más de ser yo una persona que le está hablando ahora a ustedes y es un privilegio estar acá. Es un verdadero privilegio estar acá. A mí me impresionó mucho porque la historia de la esclavitud es mi historia, o sea, es la historia de mis ancestros. De balde voy a querer darme cuestiones de genealogía, porque cuando yo leí justamente una institución que se llamaba el colonato, en el Imperio Romano, era justamente, ya no era un esclavo, pero era un campesino que se iba a pedirle ayuda a un señor ya. Es el inicio de la sociedad feudal. Los romanos construyeron la sociedad feudal. Y cuando un campesino se iba a pedirle ayuda y protección a un señor feudal para labrar de por vida esa tierra, esa fue una cosa que a mí me impresionó mucho. Y creo que a muchos les va a llegar. ¿Por qué? Porque estamos en contextos en los cuales, estamos en un contexto laboral del cual muchas veces ya no podemos salir. Que por más de que no nos alcance es lo único que tenemos. Me gustó mucho que haya sacado lo del Imperio Romano, porque yo tuve problemas con algún que otro abogado, porque hay cierta irreverencia hacia los romanos acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, creo que en el foro no cayó bien algunas cosas, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué le hablamos de servidumbre? Servidumbre hablamos justamente desde ese plano
deseo que hace que nos sometamos. No hay voluntad autónoma y que venga solamente de un conocimiento meramente intelectual, calculado, no. Y más todavía en este contexto de post-pandemia, nuestra voluntad se ve empujada por la pancita, se ve empujada por el miedo, ¿sí? Se ve empujada por esa angustia de lo que no alcanza. Acá hay una frase que quería leer justamente de Tian Lahuetí, don Cayetano. Me vas a parar porque a veces yo me voy. Acá les puedo decir, ¿me escuchan bien, verdad? Atienden, porque es una situación en la cual este jovencito murió a los 26 años, pobre chico, porque si vivía iba a ser un gran, ya es grande, pero les digo grande, a la Hegel. Dice, no es explicable, atiendan bien, no es explicable cómo el pueblo, desde el momento en que es sometido, cae rápidamente en una especie tan profunda de olvido de la independencia, que no es posible que se despierte para volverla a recuperar, sirviendo tan franca y voluntariamente que se diría, al verle, que no ha perdido su libertad, sino su esclavitud. Entonces, ¿qué sucede? Que ya hicimos ya esta forma de sometimiento como una forma de vida. Por eso que sale mucho también la palabra ontología. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que ese ciervito de la gleba es nuestra alma prácticamente. En esta situación de pandemia tuvimos, bueno, todos nos peleamos por todos los medios, todos estamos peleados con todos, ¿verdad? Pero un caso que me impresionó muchísimo, de una persona que había perdido su familia en la pandemia, pero que se le decía justamente, vamos a hacer amparos, vamos a hacer algún medio legal, no, y es de la profesión. ¿En qué se quedaban? Se quedaban en la hamburgueseada, en la milaneseada, ¿entienden? ¿Por qué? Porque al final y al cabo la gente acude a alicientes antes que a una solución real, ¿sí? También ocurrió mucho caso de otras personas que perdieron a sus seres queridos y quizás el dolor es tan fuerte que hasta banalizaron el duelo. No hay duelos. A los 2 meses tenían que irse a Cancún teniendo una deuda de 500 millones de guaraníes y habiendo perdido toda su casa. No sé de dónde consiguen. Quiero saber qué sucede con el sistema bancario que no te da un préstamo para tener tu casa, pero te va a dar con 500 juicios ejecutivos encima. Igual te sigue dando plata para que te vayas a Cancún y sigas endeudándote. Porque la subjetividad de la gente se fue en esos alicientes. Realmente es algo un poquitito nihilista lo que les estoy diciendo. Nuestra subjetividad se va en este celular. De ahí se viene justamente la servidumbre. Se está hablando de personas que somos ya insumos de las cosas. Aparece un señor que a muchos colegas quizás les moleste, pero es alguien que es bueno, que se preocupó por ello, que es Marx. Marx es justamente el que introduce la reificación. Reificación es cosificación, ¿sí? Pero a diferencia de Marx, que Marx hablaba justamente de una maquinización, nosotros ya somos residuos, ya estamos en una sociedad completamente residual. Marx todavía consideraba una cosificación y el hombre como una cosa completa, vamos a decir, ¿sí? Como una cosa, pero que había una completitud dentro de su estructura de cosas. Nosotros ahora somos insumos ya de las cosas, como la batería de este celular. ¿Entienden? Por eso que ahí deviene justamente quizás al quitar, ustedes arrancan un poquitito el programa de Silvero, ¿verdad? Y quizás a algunos les parezca un poco pesimista esto, ¿verdad? Y te agradezco mucho que hayas expuesto antes. No, es pesimismo, una llamada de atención, ¿verdad? Porque la situación está muy difícil para todos y estamos llegando a situaciones en las cuales de vuelta. En esta pandemia hubo personas que perdieron sus casas. ¿Qué es lo que nos salvó? Y ahí viene un constructo que quiero sacar también en la exposición anterior.
¿Qué es lo que nos estaba salvando, en cierta manera? La familia extensa. Hay familias que volvieron a ruralizarse. Y hay familias que pero esas sí son las más afortunadas, están volviendo al Cocué. Porque esta es la nación del Cocué. Esta es la nación del Cocué. No es la nación de los héroes en Alazán, que mueren en tragedia, y que me disculpen los expositores anteriores, pero eso agarró y sentó un relato trágico y un relato de que necesitamos un papá que venga a salvarnos, cuando justamente lo que expusiste, nosotros fuimos y en toda una colonia nos manejamos de forma independiente, gracias a ese Cocué. No necesitábamos a nadie que venga a darnos algo. Sin embargo, vinieron relatos de grandeza, relatos de tragedias, que también nos causan dependencia y heroísmos inoportunos e innecesarios. Porque lo que he visto mucho también en estos últimos tiempos es que nosotros llevamos cosas a un extremo tal en la cual después se dice, ay, qué corajudo porque está haciendo esta vamos a decir, milaneseada. Cuando hace rato ya pudimos armar un buen colectivo de profesionales, que también me dirijo a gente profesional que está en la lona, ¿verdad? Y empezar a presionar para que, miren, el derecho a la salud es derecho a la vida. ¿Entienden? Y el derecho a la vida no es solamente nacer. Cuando la vida está en peligro, la vida está por sobre todo, no solamente en el momento del nacimiento. Entonces, son cosas que a mí me empiezan a preocupar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy consciente de la dificultad que nos toca a todos. Y hay una cosa muy importante también, los amigos canalistas, ¿verdad? Que yo sé, bueno, en realidad los que más necesitamos, que son, que están más bien en los gremios y todo eso. Miren una cosa, la semana pasada hubo una información aquí que me van a ayudar mejor, ¿sí? Fue algo que sorprendió mucho, que este fin de semana, ¿cuántos suicidios se dieron? Prácticamente 17 a 20 suicidios. 7 el fin de semana, ¿verdad? Pero se hizo una especie de cuestión global y llegaba a 17 entre 2 o 3 semanas. Era la cifra más alta de suicidios que se dio, ¿verdad? Y la gente ahí empezó a alarmarse. Es cierto que hay gente que quizás se quite la vida por una cuestión estética, pero son los de menos, ¿sí? Existen ya situaciones extremadamente desesperadas que hacen que personas que nosotros pensamos normales y completamente, entienden lo que les digo, constituidas, tomen esa decisión. Los problemas de salud mental en nuestro país, 90% son colectivos. Son colectivos. Son cuestiones colectivas que están empezando a surgir. Y que realmente no tenemos, porque como les digo de vuelta, así como él expuso, estamos ante una situación en la cual, por ejemplo, nuestros hermanos indígenas también se encontraban en una situación angustiante y no supieron cómo, no teníamos los medios para reaccionar. ¿Entienden? La gente le desespera realmente no saber qué va a pasar mañana. Pero dice no saber qué va a pasar mañana ya tiene que ver con su subsistencia, ¿sí? De eso trata ese libro, y llamarnos un poquitito la atención, ¿verdad? En que muchas veces nosotros creamos identidades, ¿sí? Decimos justamente la clase media, yo soy de clase media, pero nuestra clase media, y acá quiero hacer un paralelismo chiquitito nomás, si es que me queda el tiempo, justamente la clase media que surgió acá, que surgió en estas instancias de la historia, y que surgió prácticamente en todo el continente, es un émulo de la clase media norteamericana, ¿verdad? Que no es lo mismo que la burguesía de los cuadros de Rembrandt. ¿Por qué? Porque la clase media de los cuadros de Rembrandt era una coerción cívica, que a pesar de todo, ¿verdad? A pesar de ser mercantes, a pesar de ser políticos, tuvieron un ideal en común que era justamente, ¿qué cosa? Agarrar y ponerle freno a la corona española. Tuvo un ideal cívico esa clase media.
La clase media americana y la clase media que predomina acá es la clase media, la tarjeta de crédito. Es la clase media de decir, mira, mi viaje a Miami, me compré esto y a los 3 meses se te muere tu esposa, se hace una milaneseada y 6 meses después está otra de vacaciones en Miami. Es una clase media de consumo. No, es una identidad basada en ser algo, sino que es una identidad basada en lo mercantil. ¿Sí? Por eso que a veces hay gente que se enojaron unos cuantitos con este libro. Por eso decía, ¿qué hago, don Cayetano? ¿A quién le voy a invitar? Que si se me enoja. ¿Entienden? Tenemos que replantearnos realmente quiénes somos, en qué sentido. Tampoco, miren, la cuestión del ser es una cuestión completamente abisal, ¿verdad? Pero no podemos seguir basando nuestros valores, basando nuestra persona y nuestra identidad en cuestiones meramente consumibles, mercantiles. Es desesperante. Y a mí me entristece mucho que no haya más duelo. Y cuando digo duelo, en el sentido que ya ni siquiera la muerte se registra. Ni siquiera la muerte. A mí, yo decía, le quería decir también a don Cayetano, si alguien se enoja con este libro, es un resultado positivo porque, miren, este es un libro que no voy a poder exponer en ciertos círculos como la UIP, porque me van a enojar. No interesa, ¿verdad? En la UIP me van a patear, ¿entienden? A mí me gustaría que le cause enojo a ese empresario especulador, explotador y contrabandista, que le enoje, me gusta. Y si este libro causa preocupación, creo que los que trabajamos en este material, creo que logramos algo, porque es más que nada una llamada de alerta. ¿Y de dónde hablamos? La esperanza. Hablamos de la esperanza justamente de esa cuestión del dueño de la tierra, pero del dueño de la tierra ¿cómo? Del dueño que se nutre de las cosas, del dueño que respeta las cosas. ¿Sí? Bueno, y nada más. Vamos agradeciéndote. Quiero pasar la palabra si alguien quiere hacer una pregunta. Este es el momento. ¿Qué expectativa? A ver. Hay algunos que ya conocen el material, ¿verdad? ¿Alguna Ahí pregunta? están mis examinadores. Ahí están sus examinadores. Ahí está. Allá. Sí. No, yo creo que interesante que saquen materiales, nos hagan sentir pensar, felicitar a la autora y del proceso de revisión. Yo creo que también es importante partir de los autores decoloniales. Si tu tema es tan decolonial, tus matrices de pensamiento también pueden ser decoloniales, es interesante, como un aporte, ¿verdad? Porque si nuestras referencias son siempre europeas, quizás las formas de reflexión también son diferentes, por una parte. Y lo otro, sí hay una realidad urbana y hay una realidad rural y una miseria rural muy diferente y muy destacada, ¿verdad? Entonces, en estas fluctuaciones territoriales existen y el poder no va a leer nunca, porque no le interesa. Entonces nosotros tenemos que construir de abajo para arriba y ahí hacer poder, porque el poder que ahora mismo está diciendo, no, evidentemente. Entonces, si bien es desesperanzador el contenido, ¿cómo esperanzarnos? Es la pregunta, porque después de todo esto, ¿cómo esperanzarnos? Porque es desesperante. Y acá justamente la esperanza está en lo que expusieron, creo que se llamaba Miriam, ¿verdad? Mirta y Eliseo. ¿Sí? Y hay una cosa muy impresionante también, no sé cómo te llamas. Yo soy Enrique Cobar. ¿Qué tal, Enrique? Enrique, hay una cosa que me impresionó mucho también y que es increíble porque nosotros, y lo que vos me dijiste es cierto, y lo asumo, ¿sabes por qué? Porque estamos dentro de esa matriz de una cercanía artificial con Europa, ¿verdad? Ahora mismo con la pandemia y con todo lo que está sucediendo en Ucrania, entonces se está hablando de las relaciones sur a sur, ¿verdad? Que hay justamente entre América, África, ¿verdad? El sureste asiático, crear un tercer espacio, ¿verdad? Yo creo que lo que vos decís es realmente, es lo que, a mí por ejemplo cuando yo hice este marco
justamente estaba pensando qué autores poner, ¿verdad? Y es parte de una práctica, ¿verdad? El que surgió es Barrett, surgió también Josefina Pla, hizo un estudio muy interesante sobre la esclavitud en Paraguay y que la esclavitud se dio mucho, saben que también entre nos vieron que la esclavitud no era étnica. Eso también es muy diferente al cotton field que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Que en la esclavitud había una diferenciación étnica. Acá no, con el criadazgo, ¿verdad? O sea, nos esclavizamos entre nosotros, que es peor, ¿verdad? Y digo, no, salió la palabra desesperanzadora porque está nomás esta cuestión de una decadencia en la clase media. Pero esta clase media, ese concepto de clase media, nació decadente también, ¿verdad? Nació decadente. Y hay una cuestión respecto de la pobreza, ¿verdad? Yo les cuento una pequeña experiencia de justamente unas personas que vinieron a reparar unas cosas en mi apartamento, vieron que yo no tengo tele, ¿sí? Y vieron también que una cosa que hacía ya desde que estaba en casa, que agarraba y ponía 2 sillas y 2 palos de escoba para secar mi ropa. Bueno, tengo yo terraza. Y las cosas, qué pobre, esta tipa es tan pobre que no tiene seca de ropa, pero no tiene tele. A este señor le tuvimos que hacer una colecta justamente en la pandemia. Y él todavía no acepta esa tremenda vida precaria que tenemos todos, ¿verdad? Es muy importante también desde este libro. Nosotros nos dimos cuenta que hay una cosa que es justamente coincidiendo con la exposición anterior, que justamente la cultura guaraní se basaba mucho en una cuestión de ingenio, de muchos recursos, después va a hablar el doctor Colonial. Y acá se ve tener un poquitito de ingenio y creatividad, porque si hay algo que a mí me inculcaron es manejarme con poco. Yo vengo de abuelos muy austeros porque pasaron eso, ¿verdad? Pero acá eso se entiende como pobreza. Y eso realmente me asusta, ¿verdad? Y este señor que dijo que es pobre, que es Melissa, perdió parientes en la pandemia y perdió muchos bienes. Gracias. Rubén. Y después también Mauricio Colombo. Sí. Emocionante, Elisa, el planteo del libro, felicitarte y nada, a seguirla. Allá. Mauricio, después. Sí, puede ser. Bueno, una cosa que se me ocurrió mientras estaba hablando, por supuesto que ya te felicité los 100 veces, ya, ¿verdad? Él es una gatita también. Y nosotros estudiamos filosofía juntos y bueno, y lastimosamente hay algunos compañeros que ya sabemos que por motivos ideológicos tal vez no puedan estar acá, ¿verdad? Y metiéndome un chiquitito en eso, hay como una cuestión así de una especie de glorificación de una especie de paleo nacionalismo, o sea que todo pasado fue un tiempo mejor, que venimos luego de una gloria que fuimos devastados y que nunca nos vamos a recuperar de eso. O sea, como que es algo que está así muy grabado dentro de nosotros y que por eso también es una de las cosas que yo creo que hace que nosotros mismos nos reifiquemos y no nos vendamos luego a otras potencias, inclusive por esos atavismos ideológicos. Y una última cosita también es que si bien no hubo esta así división étnica, así racial tan fuerte como hubo en las plantaciones de Yanquilandia, hay una especie de colorismo o de cosa étnica rara también acá en Paraguay, de que si es que vos tenés la piel así un poco más oscurita, ser mestizo, ¿qué es ser mestizo en Paraguay? No hay una identidad de mestizo,
Después al que tiene ojos azules y es rubio se le pone arriba, luego ya con solo mirar, o sea, hay una especie de colorismo y unos resabios también de esa, ya termino, de esa pirámide que estaban los criollos, los castizos, los mestizos, y después por último los indígenas, o sea, todo tipo, una especie de castas. Yo creo que eso sobrevivió de alguna manera, ¿verdad? Y eso también contribuye a todo eso que estaban hablando, yo creo, de alguna manera. Y no, felicidades por eso. Gracias. El profesor. El profesor. Sí. Sí. Se fue. Ahí. Miguel Ángel. Que estoy muy orgullosa también que estén acá, en serio significa mucho para mí, muchísimo significa que estén acá, en serio. Bueno, gracias por darme la oportunidad de decir dos cosas. Has mencionado a Rafael Barrett y a Josefina Pla. Casualmente creo yo también que de alguna manera la visión de uno y otro, visión de encrucijada, ¿verdad? Porque son gente formada y muy bien formada en sus países de origen, que caen en el Paraguay y se encuentran en una situación de encrucijada, es decir, tienen sus propios sistemas expresivos, cada uno de ellos, pero tienen que hundirse en una realidad nueva que les obliga a ver y expresar una nueva realidad, y una nueva realidad trágica. Aquel texto que escribe Barrett frente a un clásico del nacionalismo paraguayo: no mintáis, graves doctores. Y efectivamente, en gran medida nuestros intelectuales, nuestros graves doctores, siguen pensando conforme a patrones de pensamiento extraños a nuestra realidad. Y de alguna manera Barrett fue el primero en el siglo XX que vio la trágica realidad y la expresó: no mintáis, graves doctores. Años después, muchos años después, otra española, Josefina Pla, cae en el Paraguay también y se encuentra en una encrucijada expresiva y de pensamiento. Ella sí vive mucho más que Barrett. Barrett muere a los 24 años, perdón, a los 34 años. En apenas 6 años había vivido, que había vivido en el Paraguay, y en apenas 4 años escribe toda su obra. Esa obra, la de Barrett, que hasta hoy día nos interpela y nos obliga a pensar nuestra realidad en profundidad. Josefina Pla, muchos años después, llega, se encuentra con una situación similar, y ella sí tiene toda una larga vida para escribir su obra, ¿verdad? Poética y sobre todo narrativa, en donde en profundidad ve la realidad y la realidad de la mujer, por ejemplo. Mañana, el día 8, celebramos el Día de la Mujer, ¿verdad? Tendré ocasión de hablar de Josefina Pla y la mujer paraguaya. Y creo que nunca antes de Josefina Pla se había hablado en profundidad de la tragedia de la mujer paraguaya. Una tragedia que viene desde los momentos iniciales de la conquista, pero también, sobre todo, después de la Guerra del 70. En fin, solo quería mencionar a estas dos figuras que constituyen un marco de pensamiento crítico
para enfocar nuestra realidad hoy día. Bueno, antes que nada, felicitar a Melissa Me ayudó mucho. por este trabajo que nos presenta hoy. Y yo quisiera relacionar, enhebrar un poco la exposición anterior, que tiene más un punto antropológico desde la realidad de los indígenas, para decir, digamos, que el choque de dos cosmovisiones tuvo consecuencias. Esa transculturación de una sobre la otra tuvo consecuencias terribles. Lo que nos trae de alguna manera, Melissa, hoy yo creo que esta palabra de desesperanzador en realidad debería ser como ponernos esa lidocaína para que no nos duela tanto lo que está por venir. Porque si hablamos de choque de cosmovisiones, podemos hablar de dos maneras diferentes de pensar. Ahora yo creo que no estamos hablando, yo estoy hablando más como psicoanalista que como historiador o antropología. Digo esto, ya no hay un choque de cosmovisiones. Ahora justamente se trata de eliminar las cosmovisiones. Y lo que se va a perder es aún peor que perder las tierras maravillosas que tuvieron y que tienen los indígenas. Estamos perdiendo nuestra identidad. No hay el zócalo identitario sobre la cual se construye nuestra subjetividad. Va a producir seres humanos no neuróticos, sino psicópatas. Y eso yo creo es, digamos, algo terrible. Y ojalá que esta palabra que Melissa dice de desesperanzador sea realmente una llamada de atención para ver dónde vamos. Quo vadis, homo sapiens, como decía Enrique Apuña. ¿Dónde vamos, seres? ¿Verdad? Es decir, choque de cosmovisión es genial, pero ahora ya no hay cosmovisión. No existe. Desaparecer la cultura es el lema del consumismo de la mano del capitalismo y la tecnociencia. Muchas gracias, Melissa, por la invitación. Estoy mejor Creo que imposible. se vuelve interesante el debate. Yo sí voy a hablar desde el punto de vista antropológico, yo soy antropólogo, y parto un poco desde esa mirada que finalmente todas estas reflexiones no pueden ser entendidas sin comprender la aporofobia, ¿verdad? Y ahí justamente Adela Cortina se adelanta toda esta cuestión. Finalmente tiene que ver con una cuestión de clase, pero más que nada de pobreza y de miseria, porque no es que aquí que tu piel sea más oscura, no, aquí hay racismo, aquí hay absolutamente formas de exclusión. Yo por ser campesino, lo que me costó venir a Capital y no poder estudiar acá e irme al extranjero a poder formarme y después volver. Entonces, o plantear mi lengua materna, iniciar como lengua de ciencia, y lengua que es posible generar ciencia con esta lengua primera, es todo un trabajo. Entonces también yo plantearía que, si bien existen unas primeras reflexiones al respecto, la aporofobia es a lo largo de la historia lo que nos marca como seres humanos, y la falta de diálogos para entendernos el otro como un sujeto legítimo de derecho, como diría Maturana. Entonces, por allí van las últimas reflexiones, porque parece que la hora está intensa. Gracias. Yo realmente quiero agradecerles por estos aportes, y hay una pequeña cosita también que está surgiendo acá. Yo sé que bueno, ya voy a quemar ya mis barcos, entonces no es por todo. Miren, tenemos que dejar de identificar al capitalismo con la libertad. No la es. No la es. Realmente la gente que... yo estoy afiliada al Partido Liberal, me van a desafiliar por lo que estoy empezando a decir. Pero el capitalismo no es libertad. Por favor. Es una cuestión meramente transaccional, ¿sí?
en donde quien tiene más definitivamente, nada más parecido al darwinismo social es eso. Tenemos que separar, porque la gente, y estas personas quienes perdieron todo otra vez dicen, viva el capitalismo porque yo valoro la libertad. ¿Qué libertad tenés cuando vos tenés que resignarte a que tu mamá muera en terapia intensiva porque no tenés para pagar los gastos? La libertad de morirte tranquilamente. De morirte, pero no mueren con dignidad, porque eso también está surgiendo. Tenemos que ver. La gente dice, se pone nerviosa porque uno habla contra el capitalismo. Miren una cosa, gente que se llama conservadora también estaba mandando a la China contra el capitalismo, que contra Soros, ¿verdad? Que contra las grandes farmacéuticas, no eran gente principalmente marxista. Yo tampoco me puedo identificar como marxista porque no tengo yo la militancia que se necesita en ningún tipo de ideología. Yo estoy descubriendo quién soy. Pero vamos a dejar de identificar a la libertad como un discurso de mercado, porque es lo peor que sucedió. Y el tema de la libertad justamente se empezó a tratar a partir de la esclavitud, a partir de lo que no es, a partir del sufrimiento. Porque hay un discurso que dice justamente que recién se empezó a tratar la libertad con el liberalismo de John Locke. Y este tipo de capitalismo que hay ahora hasta John Locke le va a espantar. Entonces realmente esta cuestión de estas críticas que surgen no son críticas gratuitas, porque como les digo de vuelta, este libro se manejó entre mucha gente, ¿verdad? Por ser una tesis, pasó por varios sedazos, ¿verdad? Y sigue todavía incompleto, hay muchas cosas que hay que completar, ¿verdad? Como les digo, a nosotros, y yo también soy de origen campesino, yo peor todavía porque yo soy la negrita de la familia. Entonces, tener mis rasgos en una familia de rubio luego es trágico, pero no, les digo así en forma chistosa, ¿verdad? Se pone como pobreza a cuestiones que no las son, a ingeniarse, a vivir con poco, a vivir con lo necesario. A eso se le tilda de pobreza, no estoy romantizando tampoco, ¿verdad? Pero la gente ahora mismo va hacia lo imposible, va a comprar, a endeudarse por autos cuando no tiene para pagar el hospital, ¿verdad? Reformulando un poco qué es la libertad, qué es la pobreza. Bueno, creo que algo abarcamos esta noche. El libro está a disposición. Estoy muy contenta, en serio. Está a muy buen precio promocional. Le agradecemos todo, aunque hayamos comenzado tarde, bueno, creo que fue fructífera. Muchas gracias a todos por su presencia. Muy amable. Gracias, muchísimas